Pues como decimos en inglés, I'm all wired up. Así que para mí es un placer estar nuevamente con ustedes. He estado con tantas ganas de visitar tanto con su pastor y su esposa, pero también con ustedes. Ustedes han hecho un nido dentro de nuestros corazones y siempre les llamamos presentes. Y le está diciendo a su pastor hace algún par de años ya, ¿cuándo va a venir su iglesia a visitar Honduras? Así que les adelanto una invitación personal y abierta a cada uno de ustedes, que cualquier momento que su pastor está viniendo para hacer prédica en nuestra iglesia, que anímense para tomar sus vacaciones y organizarse y irse con él, ¿verdad? Y ella, para estar con nosotros, para que ustedes ven de primera mano lo que ustedes han estado orando por muchos años. Ustedes nos tomaron como sus misioneros en 2007, cuando fue la primera vez que nosotros venimos. Y hablando con su pastor, veo que han recibido nuestro video de presentación, lo cual le dio un resumen de esos 17 años y lo que Dios en su misericordia ha logrado a través del ministerio de un servidor y de mi esposa Carmen, ¿verdad? Para cualquiera de ustedes que no conocen a Carmen, es mi esposa de 43 años. Y estoy contento que ella me acompañe en esta ocasión. También les tenemos una nueva fotografía. La vieja ya se venció, ya perdió unos cuantos kilos, así que tuve que sacar otra nueva. ¿Saben lo que puedes hacer con el otro? Ponerlo en el dartboard y ver si a quién le da 100 puntos por mi nariz y 50 por la nariz de Carmen, ¿verdad? Pero le pones en el refri o donde lo tienes para orar por nosotros, como han estado haciendo estos largos 17, 8, 9 años, 19 años me parece que es, ¿verdad? Si mi conteo no está equivocado, estamos en 2026. Así que estamos muy contentos. Como vieron también en este video de presentación, nosotros el junio pasado, del año pasado, llamamos esta familia a ser nuestro asociado pastor. Y la idea es que poco a poco la vamos cediendo más y más la autoridad dentro de la iglesia, con el fin de que él finalmente tomará el cargo de nuestro ministerio, porque nosotros ya estamos viejitos ya y estamos ya mirando nuestra jubilación y esperamos en Dios que Dios nos abrirá camino para entrar en un ministerio de apoyo y un ministerio de evangelismo, pero el pastorado ya es algo para jóvenes, ¿verdad? Así que lo vamos a dejar el pastorado, pero no el ministerio, porque siempre Dios nos llama a cada uno a ser evangelistas para Cristo. Pero en ese periodo de los próximos 3, 4 años, estamos entregando a esta pareja con el fin de que en 2030 él será inaugurado como el pastor. Y nosotros ya seremos oficialmente jubilados, ¿verdad? Y volveremos a Irlanda y tendremos nuestra base ahí, pero esperamos que podemos venir en otras ocasiones a visitarles, ¿verdad? De vacaciones / ministerio, y podemos tener comunión con ustedes en el futuro, ¿verdad que sí? Pues esa pareja ha sido una bendición para nosotros, de verdad, hermanos. Estábamos orando, bueno, desde que comenzamos la obra estábamos pidiendo que el Señor levantara un varón dentro de nuestra congregación, y a ese fin pusimos un instituto bíblico y le estábamos entrenando a los hombres
Y a lo largo de los años empezaban un foquito por aquí, un foquito para allá, pero luego se desaparecieron, ¿verdad? Entonces finalmente tuvimos que poner el guante delante de Dios y decir, Señor, si usted no nos provee un nacional para tomar ese ministerio, entonces vamos a tener que poner un llamamiento a las iglesias para que nos manden otro misionero. Pero yo no quiso eso en mi corazón, pero no quise dejar la iglesia desamparada, porque eso sería fatal, ¿verdad? Entonces es preferible entregarlo a otro misionero que él lo sigue que dejar una iglesia botada, ¿verdad? Pero Dios abrió las puertas y nos presentó a ese chico hace 3, 4 años. Como 3 o 4 años yo fui parte del consejo de ordenación que hizo entrevista con él y lo aprobé juntamente con otros 8 pastores para asumir el pastorado de una iglesia en la montaña que él había comenzado. Esta iglesia ahora es punto de misión de nuestra iglesia. Él predica en nuestra iglesia, pero los martes y los sábados él va arriba a mantener esa obra abierta. Pero él estaba trabajando ahí, pero también trabajando en la ciudad, como 2 horas de viaje abajo, 2 horas por el tráfico, porque cuando en las mañanas, hermanos, bajando la montaña, tardas 2 horas mínimo en llegar a Tegucigalpa. Solo son 13 kilómetros, pero está así los bumpers de los carros y a la velocidad de vuelta a rueda. Entonces, y él vive más allá, o vivía más allá en la montaña. Así que él tenía que viajar todo ese camino para llegar a la ciudad, trabajar en un banco como un asistente gerente y luego viajar otra vez para arriba, cenar rápidamente y luego subir 45 minutos en la montaña para predicar. Así que dedicación para la obra de Dios tuvo. Yo tuve una entrevista con él y yo le pregunté cuáles son sus aspiraciones para el futuro. Y él me miró con lágrimas en sus ojos y él dijo, pastor, yo deseo servir a Dios a tiempo completo. Ahora, hermanos, entiéndolo, una montañita, una iglesia en la montañita de arriba con campesinos, ellos nunca iban a poder darle un salario, nunca, porque viven de la cosecha. Prácticamente sus ofrendas serían papas y huevos y cosas así, pero efectivo poco tiene ahí arriba en la montaña. Pero su pasión para la obra del Señor le incentivó a comenzar una iglesia ahí. Entonces yo le dije, si le abriera una oportunidad para un ministerio tiempo completo, ¿estarías tú dispuesto a dejar su trabajo? Y él dijo, sí. Y nosotros comenzamos a orar y Dios confirmó a nosotros que teníamos que llamar a ese joven. Ahora nosotros somos una iglesia de pueblo. La mayoría de nuestra gente trabaja en la ciudad. Entonces tiene salario. Pero todavía no está al punto de pagar el salario completo de un pastor. Y lo máximo que yo pude después de 17 años a pedir en nuestra iglesia era el 50% del salario de un pastor. Lo cual significaba que él tendría que tomar un corte en su salario de 50% de venir a trabajar para nosotros. Míralos, un joven con su esposa y un niño en aquel entonces 1 año. Cuando yo le entrevisté, le llamé para un café nuevamente y le dije, mire, yo he recibido la autoridad de la iglesia a buscarme un asociado pastor. Le estoy ofreciendo a usted esa oportunidad.
¿Estarías dispuesto? Él inmediatamente dijo sí. Yo dije, mire, joven, yo quiero que usted lo entienda. Nosotros solo podemos pagarle el 50% de salario. Usted va a perder dinero en venir a nosotros. Vete y ore con su esposa, habla con su esposa, haga que ella parte de esa decisión y luego me comunica su decisión. Cuando yo llegué a mi casa había un mensaje en el teléfono, hemos hablado y hemos decidido que vamos a venir. ¿Y saben lo que hizo Dios? Él tomó, yo sé que lempiras significa nada para ustedes aquí porque es el moneda de Honduras, pero 15,000 lempiras era la reducción que él tomó en su salario para venir a trabajar con nosotros. Él estaba un mes con nosotros y su esposa tuvo una oportunidad de un ascenso de trabajo en otro banco y le dieron 10,000 lempiras extra en su salario por hacer el cambio de... Mire cómo es Dios. Y Dios ha estado proveyendo a través de iglesias como ofrendas no regulares, pero casuales, para suplementar los otros 5,000 lempiras que él necesita para hacer su salario. Mire cómo es Dios. Dios ha confirmado esto. Así que por favor toma esta tarjeta de él, tómale sobre su pecho y ore por él. Ore por nosotros porque en los próximos 3 años nosotros tenemos que hallar esos otros 50% de su salario, porque nos gustaría que su esposa podría dejar de trabajar, para que ella esté al lado de él ayudándole en el ministerio. Ahora mismo él está cuidando el niño, además de ser asociado pastor, porque a mudarse de su pueblo a nosotros perdió la suegra que era su niñera, así que él tiene que ser niñera. Este niño es un encanto, una inteligencia y un encanto, y él va a todo lado con su papá, y ese me recuerda de mis hijos. Nosotros cuando fuimos al ministerio al principio, Débora tenía 2 años y mi hijo tenía 6 meses. Y cuando yo salía a visitar, Débora iba conmigo en mi mano. Y así es este niño con él. Y ella visitaba conmigo, evangelizaba conmigo, y a menudo que Evan iba creciendo, él también iba conmigo. Y involucramos toda la familia. Y cuando salíamos a repartir folletos, estaba el mamá, el papá, el hijo y la hija. Y así debe ser, debemos involucrar a nuestros hijos. Y él está involucrando a su hijo desde temprana edad. Y oramos para estos niños para que lleguen a los pies de Cristo. Su nombre es Ian David. Y Ian David puede ser un predicador futuro para el Evangelio de Cristo en Honduras, ¿verdad? Me olvidé decirte, el papá de este joven era pastor también. Así que él es la segunda generación de pastor y su hijo podría ser la tercera generación, ¿verdad? Y oramos para este fin, hermano. Así que, por favor, oren por estos próximos 3 años para que Dios consolide la obra y que muchos almas, como dice su pastor, lleguen a los pies de Cristo, ¿verdad? Ok, hablando de misiones, hablando de misioneros, hablando de personas que necesitan ser salvos, muchas veces nosotros salimos a evangelizar, y una forma de interactuar con un no creyente es presentarle una afirmación, por decirlo así. Por ejemplo, podemos decir, Cristo afirma
que Él es el único camino a Dios. ¿Tiene usted una opinión sobre esto? Si usted hiciese esa pregunta a un musulmán, usted agárrese porque va a estar una media hora. Un testigo de Jehová también quizá, y otros. Hay algunos que dirán, no, a mí no me importa eso, ¿verdad? Y está bien. Pero ¿has preguntado una vez qué quería decir Jesús con esa afirmación que hizo? La palabra del Señor nos enseña en Juan capítulo 14, versículos 1 a 6, un discurso que el Señor hizo con sus discípulos. Y yo quiero exponer por usted esa afirmación que Cristo hizo y ponerlo en su contexto histórico para que usted entienda lo que Cristo está afirmando. Para que si le usas esta afirmación de Jesús para abrir debate o conversación con una persona, usted sabe exactamente lo que Cristo quería decir con eso. Dice la palabra del Señor, no se turba vuestros corazones, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabe? Cuando nosotros hacemos esa afirmación hoy en día, muchos dicen que eso es muy intolerante. Porque cuando usted dice que Jesús es el único que dirige a Dios o abre camino a Dios, entonces tú estás excluyendo todas las demás religiones y eso es muy intolerante y en el ambiente de hoy muy inaceptable. La cosa que nosotros debemos hacer es hacerles saber que no somos nosotros que estamos haciendo esa afirmación. Porque ellos dicen los cristianos tienen que cambiar su predicación del Evangelio porque es intolerante. Pero un momento, cuando nosotros vamos y decimos esa afirmación, no estamos haciendo la afirmación nosotros, lo está haciendo Jesús. ¿Sabe? Cuando usted hace una afirmación, por ejemplo, si yo afirmo que yo soy mejor en fútbol que mis amigos, y no lo soy, pero digamos que yo me afirmo, yo soy mejor futbolista de mis amistades. Entonces alguien tiene el derecho de decir, compruébalo. Vamos a llamar a todos sus compadres y vamos a ponerte a jugar fútbol y vamos a ver quién es el mejor. Se puede comprobar. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos evangelizando, que no hacemos afirmaciones delante de las personas que nosotros mismos no podemos sostener, que no podemos comprobar. Pero nosotros no hicimos esa afirmación. Cristo mismo en el versículo 6 dice, yo soy el camino. Entonces yo simplemente soy el predicador diciéndole lo que Cristo afirmó. Si usted quiere pruebas, vete a Cristo. Lee el Nuevo Testamento, lee los Evangelios, ve la prueba de que Cristo es el único camino al cielo. ¿Sabe que muchos han intentado refutar esa afirmación de Cristo? A lo largo de los años, los escépticos, los críticos y todo lo demás
han tratado de echar a la basura el Evangelio y las afirmaciones de Cristo. ¿Y sabe qué? Nunca la han podido hacer. Nunca la han podido hacer. ¿Por qué? Porque hay vasta evidencia dentro del Evangelio de que Cristo es el único camino al cielo. Así que Cristo hizo la afirmación y el Nuevo Testamento lo aprueba por cada uno de nosotros. En realidad, cuando vemos ese versículo 6, Cristo hizo 3 afirmaciones. Y esto se llama una afirmación trino en lo que es el lenguaje de debate. Es una afirmación trino. ¿Por qué? Porque 3 afirmaciones individuales, pero se sostiene uno al otro. Entonces, si el primero es verdad, entonces la segunda tiene que ser verdad y la tercera tiene que ser verdad. Pero el inverso también es verdad. Si el primero no es falso, entonces la segunda es falso y la tercera. Si Jesús no es el camino, entonces no es la verdad. Y si no es la verdad, no es la vida. Pero si Cristo es el camino, entonces Él es la verdad y Él es quien da la vida. ¿Entiende? Entonces aquí vemos una afirmación trino, pero nosotros vamos a sintonizar sobre solo una parte de ello, que es la primera. Yo soy el camino. ¿Qué quería decir Cristo con esto? Nota que cuando yo digo eso, Jesús dice que Él es el camino. Nunca diga Cristo dijo. ¿Por qué? Vamos a ver, la abrimos a decirlo. ¿Por qué no debemos decir dijo? Exacto, hermana, exacto. ¿Sabe? Mohammed o Mahoma dijo muchas cosas según los musulmanes. Ahora, ¿sabe que el debate ahora es sobre la existencia histórica de tal persona como Mahoma? ¿Sabía eso, hermano? Hay un debate muy fuerte. No hay evidencia histórica del séptimo siglo de tal persona, pero eso es otra enseñanza. Pero cuando nosotros decimos a Muhammad dijo, él no está aquí hoy para decir nada. Entonces dijo. Pero Jesús resucitó entre los muertos. Cristo vive para siempre. Y como estamos cantando, Él nunca cambia. Así que su palabra nunca cambia. Así que yo puedo decir hoy, Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso es lo que nosotros debemos hacer énfasis cuando estamos hablando a las personas. Pero Él dijo esas palabras en respuesta a una pregunta que le hizo Tomás. ¿Te fijaste en la lectura? Y para darnos honradez al pasaje, debemos volver al principio, al versículo 1, porque la conversación o el debate comienza en el versículo 1. En el versículo 1 Jesús dice, no se turbe vuestros corazones, creed en Dios, creed también en mí. Ese es un dicho de Jesús que es bastante profundo, ¿sabe? ¿Qué está diciendo Jesús cuando Él dice, creed en Dios, creed también en mí? Jesús está diciendo, si la persona cree en el Dios bíblico de los judíos, debes creer con igual fe en Él como el Mesías, como el Salvador del mundo. Esto es espectacular afirmación. Y cuando nosotros lo entendemos esas palabras,
tras la escena de 3 años de enseñanza, donde él continuamente está enseñando que él es el Hijo de Dios eterno, poseando la divinidad juntamente con Dios, entonces entendemos que cuando él llega a ese punto en su ministerio, habiendo enseñado a sus discípulos todas esas verdades, él dice: si crees en Dios, cree también en mí. Él está pidiendo a sus discípulos a poner su fe en él, igual que lo tenía en el Dios del Viejo Testamento. Él está pidiendo a ellos a bajar del intermedio y tomar fila detrás de él como el Hijo de Dios. Eso es lo que él está haciendo aquí. Y hermanos, para Jesús, para Jesús, creer en él es creer en el Padre. Negar a él y niegas al Padre. ¿Sabe? Cuando nosotros vamos y estamos hablando con un ateo, esa enseñanza que le estoy dando no es útil para con ellos. ¿Por qué? Porque niegan al Padre. Y si niegan al Padre, entonces obviamente negarán al Hijo. Pero muchos católicos hoy día creen en el Padre. Muchos testigos de Jehová obviamente creen en Jehová, el Padre. Hay infinidades de vecinos suyos que creen que hay un Dios en el cielo. Así que podemos tomar esta enseñanza de Jesús y demostrarles que Jesús es el Hijo eterno de Dios. Y cuando nosotros entramos en Juan capítulo 1, vemos que en Juan capítulo 1 dice, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Capítulo 10 de Juan 36 al 38, él dice: al que al Padre santificó, envió al mundo. Vosotros decís: ¿tú blasfemas porque dije Hijo de Dios soy? Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si las hago, aunque no me creéis en mí, creed en las obras, para que conozcas y crees que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Qué está diciendo Jesús? Si crees en el Padre, crees también en mí. Si no crees en mí, mira las obras del Padre dentro de mí. ¿Y qué es el resultado? Hasta los mismos enemigos de Jesús reconocieron. En las palabras de Nicodemo, cuando vino a Jesús, y dice: sabemos que tú eres enviado por Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Los enemigos reconocieron que Dios estaba en Jesús. Entonces, cuando Jesús dijo a sus discípulos: creed en el Padre, creed también en mí. Él estaba pidiéndolos afilarse a esta enseñanza. Y vemos a través del Nuevo Testamento y los evangelios en particular que los discípulos captaron lo que Jesús estaba diciendo. Y hasta los más escépticos de los críticos en la academia hoy en día reconocen que la palabra de Jesús fueron creídos por sus seguidores. Y que Jesús mismo dijo esas palabras: yo soy el camino. Entonces, habiendo dicho a ellos que debes creer en Él como creen en el Padre, Él dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros.
Ahora él está diciendo, voy pues, ¿dónde es el lugar? En la casa de mi padre. Él ha dado clara evidencia. Y luego él dice, si voy a preparar lugar, vendré otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estaréis. Y luego él dice en el versículo 4 esas palabras. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Dónde va Jesús? Me voy a la casa del Padre. ¿Cómo vas a llegar ahí? Pues ¿cómo va a llegar ahí? Él está en la tierra. Va a ascender al Padre. Ahí está prefigurando su resurrección y su ascensión. ¿Ok? Entonces, viene la pregunta de Tomás y él dice en el versículo 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Pero acabo de decirle en versículo 3. Pero está torpe de oídos. Y luego dice, y no sabemos el camino. No sabemos cómo llegar a ese lugar que tú dices que vas. Y Jesús dice, yo soy el camino. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo soy el único camino a la casa del Padre. Hermanos, nota por favor que Él no dice yo soy un camino. Él dice yo soy el camino. Todos los académicos, todos los ascépticos afirman que cuando Cristo dijo yo soy el camino, ellos afirman que Él creía que Él era el único camino de Dios a Dios. Esto es espectacular, hasta lo más escéptico lo cree. Obviamente ellos no creen en Dios, entonces no creen en Jesús. Entonces, ¿qué más da en los disparates de este hombre de la historia? Pero reconocemos que dijo esas palabras. Pero cuando nosotros juntamos esas palabras con la vida de Jesús, es un disparate. Mire, cuando nosotros estudiamos la vida de Jesús, tenemos que tomar una de tres conclusiones. Jesús era un embustero mentiroso, era un perfecto loco que creía que era hijo de Dios y no lo era, o era la verdad y estaba diciendo toda la verdad. Como hemos dicho, hasta sus propios enemigos dijeron, sabemos que Dios está en ti, porque nadie puede hacer las obras que tú haces. ¿Recuerda el ciego? Cuando estaba delante de los fariseos, dice, qué maravillosa cosa es eso, y ustedes no saben quién es. ¿Desde cuándo alguien ha tenido el poder de dar a vista a un ciego? Es claro que ese hombre es de Dios. Y lo tiraron, pero ellos también lo sabían. Queridos hermanos en Cristo, cuando nosotros leemos los evangelios, los 4 evangelios, descubrimos que Jesús era sumamente inteligente, aún antes de ser un hombre. ¿Ustedes recuerdan cuando él fue al templo de 12 años? ¿Qué era la actitud de los doctores de la ley y los maestros de la ley? Maravillaban de dónde sacaba ese niño tanto saber. De 12 años. Y cuando nosotros leemos los 4 evangelios y captamos la vida de Jesús, descubrimos no un loco, no un embustero mentiroso, descubrimos una persona apasionada, una persona dulce, una persona entregada a la obra de Dios. En fin, descubrimos que Él es quien dice que es.
Jesús no puede ser mentiroso y ser el Salvador del mundo. Jesús no puede ser un loco y ser el Salvador del mundo. Pero si Jesús es la verdad, entonces Él es el único camino a Dios. Y por esa razón las religiones del mundo odian el Evangelio, hermano. ¿Sabe por qué? Porque con esas palabras, yo soy el camino, Él está dando golpe de muerte a toda filosofía humana y toda religión del hombre. Porque no hay cabida por ningún otro camino. Si Él es el único camino, entonces ¿qué hacen los bahá'ís? Si Él es el único camino, ¿qué hacen los musulmanes? Si Él es el único camino, ¿qué hacen los budistas? Etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día hay más de 2000 religiones en nuestro mundo. ¿Sabían ustedes eso? Míralo en el internet. Más de 2000 religiones registradas en el mundo hoy. Y 1999 de ellos son abolados con este dicho de Jesús: yo soy el camino. Simple palabras, pero con tanta profundidad. Pero ¿por qué es que Jesús es el único camino? Eso es algo que nos va a preguntar las personas. ¿Por qué hace semejante afirmación? Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice esto: hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces Jesús, cuando Él dijo yo soy el camino, ¿estaba Él dando camino a muerte? La palabra del Señor nos enseña claramente que no. Él es el camino que da salvación. Pero ¿cómo puede dar salvación? ¿Cómo se llama? Una lectura de la palabra del Señor nos enseña claramente que el hombre es un pecador. Nosotros sabemos eso por el beneficio de los niños que están con nosotros. ¿Qué es el pecado? El pecado es pensar, decir o hacer cualquier cosa que rompe la ley de Dios. Y todos hemos roto la ley de Dios. Por esa razón la palabra del Señor dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por esa razón el hombre necesita un camino para regresar a Dios. Jesús vino a este mundo y Él dijo: he venido a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. En Adán la raza humana fue perdido delante de Dios. No que Dios le había perdido de vista, sino el hombre se perdió de Dios en su pecado. Y Cristo vino para llamarles a volver. Ven a mí, dijo Jesús, los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, cuando Dios vio la situación del hombre, ya desde el momento de la caída de Adán, y fíjate, es Adán que pecó primero, no Eva. Tenga mucho cuidado con esto, porque Eva no estaba presente cuando Dios dio el orden de no tomar de aquel fruto. La ley nunca fue dada a Eva. Deja que ese entre un momento. Hay leyes que no me pertenecen a ustedes por no ser británicos, pero a mí me pertenece. Y aún estando aquí en Puerto Rico, si yo rompo una ley de Gran Bretaña, cuando yo llegue a Gran Bretaña ya me espera un problema gordo. Pero ustedes no. ¿Por qué? Porque no son
La ley de Gran Bretaña nunca fue dado a ustedes, fue dado a mí. Pues Eva ni estaba creado cuando Dios dijo a Adán, del fruto del árbol del bien y del conocimiento de bien y mal no comerás, porque en el día que comieres de ella, ciertamente morirás. Y el hebreo es singular, no plural. Entonces Eva tomó del fruto primero, pero ella nunca fue mandado por Dios no tomarlo. O sí, Adán le había dicho, no toca eso porque Dios ha dicho. Pero Dios nunca dijo a ella, le dijo a él. Pero cuando ella extendió su mano con el fruto, él extendió su mano y lo tomó. Y él rompió la ley de Dios. Por esa razón la palabra del Señor dice en Romanos 5:12, por un hombre entró el pecado en el mundo. No dice una mujer. Ten mucho cuidado. Permíteme alargar el estudio un poquito. ¿Sabe la sabiduría de Dios? En Adán todos mueren, ¿verdad? Entonces Eva fue tomado de Adán, ¿verdad que sí? Entonces, pero tú y yo nacimos de nuestra madre, ¿verdad? Pero no recibimos nuestra naturaleza pecaminosa de nuestra madre. Lo recibimos de nuestro padre. ¿Sabían ustedes eso? De un hombre entró el pecado al mundo, el pecado ha pasado a todo el mundo por cuanto todos pecaron. La linaje de Adán a través de los varones lleva el pecado. Jesús no tuvo un padre, tuvo una madre, pero no tuvo un padre. Él pudo recibir el cuerpo humano de su mami, pero no siendo semiente de hombre, de Adán, no recibió la naturaleza pecaminosa. Mira la grandeza de la mente de Dios. Dios sabía exactamente lo que Él estaba haciendo cuando dio esa ley a Adán antes de que crease a Eva. Si Eva hubiera recibido ese mandamiento juntamente con Adán, el pecado hubiera entrado al mundo por la mujer y pasará por las mujeres, y Cristo no pudo haber nacido de una virgen. Y nosotros estaríamos perdidos sin Salvador. Pero ahí está la grandeza de Dios. Pero Él inmediatamente da la profecía de que vendrá la simiente de ¿quién? De la mujer. No dice del hombre. Vendrá el simiente de la mujer. Él machucará su cabeza, pero tú le dañarás su calcañar. Y ahí está la primera profecía de Cristo, el nacimiento virginal de Cristo, profetizado en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y cuando llegamos a Gálatas, dice, cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, ¿qué? Dios envió a su Hijo, ¿de dónde? Nacido de mujer. Miren toda la Biblia. Cuando habla de la descendencia, habla del semiente del hombre, semiente del hombre, semiente del hombre. Pero Jesús fue profetizado semiente de mujer. Nacido de mujer. ¿Por qué dice nacido de mujer? Todos, levanta la mano si no tienes mamá. ¿Verdad? Entonces es redundante decir nacido de mujer. ¿A qué está refiriendo? Solo una mujer. Es lo que la palabra del Señor está diciendo.
Queridos hermanos, todo el sistema sacrificial en el Viejo Testamento estaba gritando a lo largo de los siglos: Él viene. Y cuando Él llegó, Juan el Bautista se levanta y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Entonces, cuando Jesús dice: yo soy el camino, Él está diciendo: yo soy el único que voy a dar mi vida sobre la cruz de Calvario. Yo soy el único que venceré la muerte en la resurrección. Yo soy el único que voy a ir al Padre y preparar lugar para vosotros. Yo soy su única esperanza de volver y recogeros para que donde yo estoy, vosotros también estaréis. Así que la próxima vez que ves ese versículo, yo soy el camino, medita toda la trascendencia de este dicho del Señor, afirmación, y compártelo con sus familiares, compártelo con tus colegas, todo aquel que cree en Dios. Enséñale por qué también debe creer en Jesús. Que Él es el único camino y esperanza de nuestra alma. Que Dios les bendiga, hermanos, y espero que no me he alargado demasiado. Amén. No hay tiempo.